vez me encuentran un poco más tranquila, más pausada que en otros videos, porque estoy inundada de emociones. Hoy me toca grabar el video más importante de toda esta serie. Un video en el que les voy a contar mi historia de alta sensibilidad. Nací 8mesina, llegué al mundo un mes antes de lo que estaba pronosticado para mí. Mi mamá pedía encarecidamente que me saquen de su panza porque había dejado de alimentarme y tenía miedo de que me muera en su panza. Su miedo no era infundado, ya que 2 de mis hermanitos anteriores lo habían hecho. Mi tercer hermanito nació y falleció a los pocos días. Por lo tanto, mi mamá tenía mucho miedo de que yo tenga el mismo destino. Pero a pesar de eso, nací, logré nacer. Y desde ese día mi sensación en este mundo siempre ha sido de no pertenencia. Siempre he sentido que no pertenecía a nada ni nadie que existen en este mundo. Prácticamente como si me hubiesen agarrado de otro planeta, me hubiesen depositado acá sin un puto manual de supervivencia. Por lo tanto, siempre me ha sido muy difícil manejarme en este mundo, entender las reglas, entender cómo las otras personas pensaban, sentían, se manejaban, comprendían la realidad, porque para mí era todo muy diferente y lo vivía todo de una manera totalmente diferente a cómo lo vivían ellos. No entendí hasta hace muy poco por qué para mí de chica era tan difícil hacer cosas que los demás chicos hacían con total naturalidad, como hablar, socializar, comer, escuchar ciertos ruidos, vestirse o aprender a regular sus nervios. Para mí todo eso eran cosas súper imposibles, muy difíciles de hacer, y mis papás realmente no sabían qué hacer conmigo. Era su primera hija y presentaba un montón de diferencias con respecto a lo que eran los hijos de otros amigos, de la familia, y me imagino que para ellos habrá sido muy frustrante tal vez, o muy tortuoso, tener que comprender por qué yo era tan diferente a los demás. Si querés saber a qué me refiero y saber con lujo de detalles mi historia, quédate en este video que voy a ir paso a paso contándote sobre cada una de estas áreas, qué era lo que me hacía diferente y cómo lo entiendo hoy. Vamos a comenzar con mi dificultad para hablar, para expresarme en público. Yo era una nena que hablaba muchísimo en mi casa, hablaba muchísimo con mi mamá, con mi papá, con mi familia, pero ni bien yo cruzaba la puerta del jardín, me convertía en muda. Pasé las 3 salitas del jardín en total silencio. No hablaba ni con mis compañeros ni con mis maestras. Y además combinaba un poquito este mutismo con mucho llanto. Lloraba desde que llegaba hasta que me iba. Para mí esa experiencia era por demás tortuosa y solo esperaba, soportaba esas horas en que tenía que estar ahí, deseando que llegue lo más rápido posible el momento de irme. Mi mamá no podía dejarme en el jardín e irse, como hace cualquier mamá. Tenía que quedarse ahí porque yo lloraba tanto que las maestras le pedían: por favor, señora, quédese, porque no sabemos qué hacer con esta nena. Por lo tanto, mi mamá pasó las 3 salitas de jardín en una piecita cerca de mi salita, con las maestras recortando papelitos, papel glacé, haciendo muñequitos con plastilina y ayudándolas a las maestras a hacer las tareas que tenían que hacer, porque yo necesitaba saber que mi mamá estaba cerca para poder quedarme. Si yo sabía que mi mamá se había ido, bueno, directamente los ataques de llanto que hacía eran insoportables y a las maestras no les quedaba otra que llamar a mi mamá para que me vayan a buscar. Volviendo al tema del mutismo, este mutismo era a tal punto que
El último día de clases, cuando yo egresé del jardín, hacen una fiestita, una especie de acto, y me entregan un diploma. Como a mí me molestaba tener el diploma en la mano, quería que mi mamá me lo tenga, me acerco a mi mamá y le digo, mame, ¿tenés esto? ¿Me guardás en la cartera el diploma? Y uno de mis compañeritos la mira a la mamá, abre los ojos así con total asombro y le dice, ¡habla! Porque ese nene comentaba en su familia que tenía una compañera muda y se comentaba siempre en la salida, cuando los papás están esperando que salgan los chicos, que había una nena muda y mi mamá escuchaba y decía, ¿quién será la muda? Porque yo en mi casa hablaba sin parar. Resulta ser que la muda era yo. En la primaria empecé a llorar un poco menos y a socializar un poco más, pero igualmente esa experiencia de socializar con mis compañeros me resultaba muy difícil, muy tortuosa. Y me acuerdo que pasé varios años de primaria con solamente una amiguita, con la que me comunicaba, jugaba, le invitaba a casa, y podíamos relacionarnos y contarnos las cosas que estábamos viviendo. Pero no me gustaba eso de estar haciendo amigos, ir a cumpleaños de otros nenes, no me sentía cómoda para nada. Cada vez que una amiguita me invitaba a jugar a su casa o a hacer algún plan y yo no quería, no me animaba a decirle que no quería, porque tenía miedo que me traten de, no sé, de mala onda, de antisocial, o que no me inviten más si yo me sinceraba y decía que realmente no quería ir porque no me sentía cómoda. Entonces, cada vez que una amiguita me decía, ¿querés venir a jugar a casa? Yo le decía, bueno, espera que voy a preguntarle a mi mamá. Entonces salía corriendo, mi amiguita venía atrás, y yo corría más rápido para llegar primero a mi mamá y le decía, decí que no me dejás. Entonces después le preguntaba, Ma, ¿puedo ir a jugar a lo de Juanita? Y mi mamá me decía, no, hija, no podemos, porque tengo que ir a hacer tal cosa, tal otro, tal otra. Entonces yo la miraba con cara de compungida y le decía, no puedo, no me deja mi mamá. Pero en realidad yo era la que había armado todo ese teatro porque no me animaba a decirle que en realidad yo me quería volver a mi casa. No me sentía cómoda socializando, estando en otra casa. No podía hacer esas cosas que mis compañeritos hacían con mucha naturalidad. Para mí era muy difícil hacerlo. Vuelvo un poco atrás para contarles otra anécdota que me costaba mucho ir a los cumpleaños de mis amiguitos del jardín. Pero mi mamá siempre intentaba llevarme para que yo rompa ese hielo y pueda un día decidir tener ganas de ir. Entonces, un día me lleva a un cumpleaños y a mí me costaba mucho comer cosas de cumpleaños, tomar gaseosas, jugos raros, no me gustaba. Ahora pronto voy a contarles todo el temita con la comida. Pero resulta ser que la mamá de mi compañerito o compañerita, no me acuerdo, me dice, toma juguito. Y a mí esos juguitos medio artificiales que eran como unos jugos que se diluían con agua, unos polvitos que se preparaban, no sé, no me gustaban. Yo no tomaba esos jugos en mi casa y no me gustaban. Entonces me decía, servite un poquito de juguito. No quiero, le decía yo. Pero servite un poquito de juguito. No quiero. Pero dale, toma un poquito de juguito. Bueno, digo yo, está bien, lo tomo. Entonces tomo un sorbito y no me gustó. Entonces cuando la mamá se distrajo, yo me fui al baño y lo tiré en el inodoro. Y vuelvo, sin el vasito. Y me dice, ¿dónde está tu vasito con jugo? Y yo dije, ay Dios, me descubrió que lo tiré porque el jugo me parecía una porquería. No me animé a decirle. Entonces le digo, me olvidé el vasito en el baño. Entonces voy a buscar el vasito, pero el vasito estaba vacío. Y decía, ¿cómo le digo a esta mujer que yo tiré todo el jugo en el inodoro? Entonces no tengo mejor idea que ir a cargarlo de nuevo del inodoro. Imagínense un cumpleaños de nenes chiquitos, todo el inodoro lleno de pis, porque los nenes hacían pis y no llegaban a la cadena. Entonces mi juguito de naranja quedó mezclado con todo el pis. Lo cargué en el vasito y volví a acercarme a donde estaba la mamá. Le digo, acá está el juguito. Toma un poquito de juguito. No quiero.
pero toma un poquito de juguito. No, no quiero, pero toma un poquito de juguito. Y era tanto el nivel de nervios que yo tenía que no podía confesar lo que había hecho, que me lo tomé. Obviamente tampoco le conté a mi mamá cuando me fue a buscar lo que había hecho. Por lo tanto, a la semana terminé internada haciéndome un lavaje de estómago porque ese juguito lleno de pis me estaba pudriendo todas mis tripitas. Les cuento esto para que sepan hasta qué nivel llegaba mi imposibilidad de expresarme y de decir lo que yo quería decir. Esta dificultad para socializar también la acarrié durante varios años, también la tenía cuando estaba en el secundario. Nunca sufrí ningún tipo de bullying de parte de mis compañeros, jamás, pero me acuerdo que muchas veces pasaba por situaciones en las que yo me sentía rechazada, en las que yo no me sentía por ahí invitada a ciertas reuniones o a ciertos eventos, o que no me elegían para hacer cierto tipo de actividades. Me acuerdo muy bien que me pasaba en la clase de educación física que a la profesora se le ocurría esta magnífica idea de hacer deportes de competencia entre grupos, como puede ser el vóley, el matasapo, no sé, cosas que jugábamos ahí en la escuela. Entonces, ¿cómo era el sistema para elegir los grupos? Este sistema funcionaba así. La profesora de educación física elegía a 2 compañeritos de todo el grupo para que sean los representantes de cada equipo. Entonces, estos representantes tenían la función de ir eligiendo qué compañeros eran parte de su equipo. Entonces, obviamente, primero empezaban a elegir a los mejores jugadores, a los compañeros más populares de la clase, o a los compañeritos o compañeritas que a esa persona le gustaba. Entonces empezaban a seleccionar, y yo sentí internamente que mi turno nunca llegaba, que nunca me elegían. Entonces seguían eligiendo, quedaba cada vez más vacío ese lugar donde estaban los compañeritos que eran elegidos, y a mí no me elegían, y para mí eso era un nivel de estrés total, unos nervios me agarraban, quería salir corriendo, rajando, no quería ir más al jardín, al colegio, donde sea que estemos jugando eso, porque para mí me producía, me recordaba como esa herida de rechazo que tenía, que hacía que esa sensación de no me van a elegir, me acompañaba y me torturaba. Entonces, como les contaba, no he sentido ninguna situación de bullying, pero sí sentía mucho rechazo o que no me elegían, que preferían elegir a otro en vez de elegirme a mí. Eso me ha acompañado a lo largo de mi vida y se ha impregnado mucho luego en mis parejas amorosas. Les contaré en otros videos este tema, pero es algo que me ha marcado mucho desde muy chiquita. Mis problemas para vestirme eran terroríficos. Pobre mi mamá, yo creo que la volvía loca, porque me molestaba todo. Me molestaban las medias, sobre todo la parte del elástico. Me molestaban los elásticos de la bombacha, porque me apretaban mucho o estaban muy flojos, o me daban justo en la zona del ombligo, donde tengo mucha sensibilidad y no soportaba que nada me toque el ombligo. No soportaba las etiquetas, sentía que me picaban, que me raspaban, le tenía que sacar las etiquetas a toda la ropa. La lana sobre la piel era insufrible. Si me ponía una remera abajo, me molestaba la zona del puño, donde me daba la lana, me hacía contacto con la piel, la zona del cuello, me brotaba, me rascaba, no podía soportar tener nada de lana. Por lo tanto, cada vez que había que vestirme para ir a un cumpleaños, a una fiestita, mi mamá tenía que contar de muchísimo tiempo para hacer todas las peripecias y lograr vestirme. Me acuerdo muy bien el casamiento de mi tía Gabriela, que mi mamá llegó tarde al casamiento de su propia hermana porque me había hecho un vestido con un cuello blanco hermoso,
que a mí me gustaba, pero en el momento en que yo me lo tuve que poner para ir a ese casamiento, no soportaba el cuello. Entonces mi mamá se tuvo que poner a desarmar un vestido, hacerle un cuello más chiquito, ponerse a coser, sacar la máquina de coser cuando tenía que estar en el casamiento. Hizo todo eso para lograr llevarme al casamiento, porque yo lloraba, pataleaba y no quería ir. Igualmente me pasé todo el casamiento con una carita de culo tremenda, porque yo quería quedarme en mi casa y no quería estar ahí. Tema ruidos. Bueno, me daba un miedo tremendo las sirenas, la sirena de la policía, sirena de una ambulancia, sirena de los bomberos, las alarmas de los autos cuando se disparaban, las tormentas, los truenos, los relámpagos. Todo eso me daba unos ataques de nervios tremendos, un miedo, un pánico que mi mamá no podía comprender. Muchos años más tarde, mi mamá entendió que cuando yo nací, 8mesina, estuve mucho tiempo en incubadora, en el hospital, justo arriba de donde estaban las ambulancias estacionadas. Y esos ruidos de la ambulancia, de la sirena de la ambulancia que se detonaba de repente cuando surgía una emergencia, convivieron conmigo muchos meses mientras estaba ahí en neonatología. Entonces entendimos que ya de muy chiquita, de muy bebé, asociaba ese ruido con la emergencia y por lo tanto cada vez que yo estaba en una situación donde ese ruido aparecía, a mí me hacía revivir todo ese estrés. Además de ser tortuoso por todo ese miedo que me hacía revivir, el sonido tan punzante y tan alto, con un volumen tan alto, a mí me resultaba demasiado. ¿Vieron cuando en Año Nuevo, en Navidad, se tiran fuegos artificiales, cohetes? Y hoy en día hay mucha conciencia sobre cómo los animales sufren esos ruidos, ¿sí? Porque el oído de un perro, por ejemplo, oye 3 veces más que lo que es el oído de un humano. Entonces, un ruido muy estridente que para nosotros puede ser muy molesto, imagínense para un oído que escucha 3 veces más. Bueno, en el caso de la alta sensibilidad, no es que nosotros tengamos desarrollado un oído que escucha más. Tenemos todo un sistema nervioso desarrollado con una percepción amplificada. Entonces, no les voy a decir que oímos como un perro, porque yo no tengo una capacidad auditiva que considere superior a la media, pero sí tenemos una sensibilidad a ese ruido mucho mayor que el resto de los mortales. Entonces, para mí, todos esos ruidos eran un signo de estrés. Se disparaba un pico de estrés dentro mío cada vez que yo escuchaba esos ruidos. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la comida. ¿Se acuerdan de la anécdota del pis que les conté? Bueno, ese lavaje de estómago hizo que mi estómago se empiece a comportar como si fuera el estómago de un bebé cuando yo ya tenía 5, 6, 7 años. Por lo tanto, tuve que empezar a comer a esa edad manzanita rallada, bananita pisada, purecito de papa y zapallo como si fuera un bebé, porque mi estómago es como si hubiese nacido de nuevo y tenía que empezar de a poquito a ir incorporando esos alimentos. Si yo luego un lavaje de estómago me clavaba una hamburguesa con papas fritas, colapsaba. Entonces, en parte debido a eso y en parte debido a mi alta sensibilidad, comer siempre era una historieta y mi mamá hacía las 1001 para lograr que yo coma un bocado. Tenía problemas con todo. Había alimentos que yo no quería comer porque no me gustaba el color, otros porque no me gustaba el olor, otros porque no me gustaba la textura y otros que solamente los comía si estaban presentados en el plato y decorados de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, me encantaba mucho comer fideitos con salsa.
fideitos con tuco. Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo estaba comiendo y sentía la textura de la cebolla, toda resbaladiza, pegajosa, como si fuera una babosa, yo no lo soportaba. No podía soportar que un pedacito de cebolla esté adentro de mi boca. Entonces, mi mamá, ¿cómo hacía para lograr que yo coma los fideitos con tuco? Tenía que colar la salsa. Hace una salsa, la tenía que pasar por un colador. Entonces yo comía los fideitos con un juguito naranja, con gustito a salsa, pero que no le sentía ningún morrón, cebolla, ajo, nada de condimento. Llegué a ver un orégano, listo, no comía más. Pero no vaya a ser cosa que una cebollita se haya escapado de ese colador y esté ahí en el plato, porque yo la detectaba. No había forma de hacerme pasar desapercibido algo. Yo tenía una sensibilidad muy desarrollada y podía detectar si había algo que no correspondía a ese plato. Así que mi mamá tenía que ser súper perfeccionista y detallista cada vez que colaba esa salsa. Pasó un día que estábamos al cuidado de mi papá. Mi papá no estaba mucho con nosotros porque trabajaba en Buenos Aires. Yo soy de La Plata. Entonces nos veía en estas situaciones cotidianas de lo que era vestirnos, comer y todo eso, el fin de semana nada más. La que se llevaba el trabajo duro era mi mamá, que tenía que pasar por todas esas situaciones a diario. Entonces, un día quedamos al cuidado de mi papá, llega el momento de tomar la leche, tomar la merienda, y yo quería tomar Nesquik. Entonces mi papá, no sé si es que no lo encontró o no había más, que dice, bueno, voy a comprar. Y cuando va a comprar ese supuesto Nesquik, no le venden Nesquik, sino chocolino. ¿Qué era el chocolino cuando yo era chica? Era una especie de Nesquik, pero los granitos eran más gruesos. Eran como granitos de café, pero eran de chocolate. ¿Y qué pasaba con el chocolino? Cuando vos le agregabas ese chocolino a la leche, ese chocolino no se disolvía, o no se disolvía tanto como el Nesquik. Entonces vos veías en el vasito que estaba toda la leche blanca y arriba toda una capa marrón, unos granitos que no se mezclaban con el resto. Entonces yo no quería tomar eso así, no lo soportaba. Entonces me la pasaba horas y horas revolviendo, tratando de que eso se disuelva, y seguían flotando los chocolinos ahí arriba. Yo no tenía forma de poder decir, bueno, ya está, me lo tomo así, va a tener gusto rico, y tomarlo. No, si yo tomaba y sentía que esos granitos empezaban a pasar por mi boca, no podía soportarlo. Mi papá no tenía tanta paciencia con mi mamá para todas esas cosas, pero hizo un intento para que yo logre merendar y dijo, bueno, hija, vení, dámelo que te lo voy a meter en la licuadora. Mi papá dijo, lo voy a meter en la licuadora, listo, se mezcla todo. Y ahí la piba hincha pelota esta se lo va a tomar. Bueno, mi papá me trae el vasito con todo el chocolino licuadito. Yo veo el vasito que ya la leche no estaba blanquita, ya estaba marroncita, me empieza a gustar más, pero miro así para arriba y claro, si el vaso era así, la mitad era espuma, porque había metido en la licuadora. Empiezo, ahora tiene espuma, no puedo tomar algo que tenga espuma. Y no soportaba porque quería tomarlo y sentía todas las burbujitas, como algo tipo un algodón, algo ahí en la boca que no me gustaba. Entonces tampoco tomé el chocolino licuado. Si tenía que almorzar o cenar, bueno, cada vez que comía mi mamá o mi papá lo ponía en la mitad del plato. Con un cuchillito lo aplanaba y formaba una especie de media luna. Luego con el tenedor le hacía rayitas o un cuadriculado y me formaba toda una especie de decoración que yo, si estaba así el puré, lo comía. Pero si vos agarrabas de la olla y me ponías así 2 cucharadas de puré en el plato, olvídate que no lo tocaba. El arroz lo comía solamente si eran castillitos. Entonces mi mamá hacía arroz con manteca, lo ponía en una especie de tarritos para hacer flanes individuales metálicos. Entonces lo llenaba, lo pelmazaba todo ahí para que quede el arrocito todo aplastadito, porque luego tenía que desmoldarlo y eso tenía que quedar paradito así como si fuera un castillito. Solo de esa forma yo comía el arroz. Si vos agarrás arroz, me lo servías así, no lo comía. Y como yo siempre tuve
muchísimos problemas para comer y era hiper flaquita y parecía desnutrida, mi mamá se volvía loca y hacía todo lo que estaba a su alcance para que yo coma un bocado, ¿sí? Esto de ser siempre tan flaquita era en parte por el lavaje de estómago, era en parte porque había muy poquitas comidas que me gustaban y enseguida me llenaba y no quería comer, y era en parte también porque el hecho de no engordar y estar siempre flaquita es una forma inconsciente de querer desaparecer del mundo. Y yo, si hay algo que quería hacer en este mundo, siempre era desaparecer, ocultarme, huir, salir rajando. Cada vez que querían hacerme probar algún alimento nuevo, yo respondía, no me gusta. Y me decían, ¿pero lo probaste? No. Pero yo ya sabía dentro mío que no me gustaba, porque si no me gustaba el color, yo no pensaba comerlo. Si no me gustaba el olor, no pensaba comerlo. Si no me gustaba la forma, no pensaba comerlo. Entonces, para mí no hacía falta probar algo para saber de antemano que no me iba a gustar. Entonces, imagínense cada vez que querían incorporar un nuevo alimento a mi dieta. Rechazo absoluto. Tenía además todo tipo de tics. Todos. Pasé por todos los tics. Tenía un tic que era guiñar el ojo. Entonces me la pasaba todo el día guiñando el ojo. Y mi mamá pensaba que yo le estaba haciendo una seña, tipo, fíjate tal cosa. Pero no, era un tic. Y era un movimiento involuntario que yo hacía sin darme cuenta que lo estaba haciendo. Tenía otro que era hacer como un movimiento de un movimiento de cabeza así, como quien estuviese sacándose el flequillo que le molesta de la cara. Tenía otro que era levantar las cejas. Entonces estaba... y mi mamá no pensaba que yo le estaba haciendo una seña tipo, fíjate, mira para allá. Miraba a mi mamá. Y no, eran tics. Y un día, esto de los movimientos involuntarios llegó a un punto bastante extremo. Esto no era un tic, pero está ahí relacionado. Un día me levanté renga, de la nada, renga. Empecé a renguear, me agarraba la cadera para caminar, arrastraba una pierna, como si tuviera dificultad para mover una pierna. Por momentos me encorvaba como quien estuviese apoyadita a un bastón para caminar. Y mi mamá decía, ¿qué le pasó? Pero si se fue a dormir bien y ahora está renga. ¿Qué le pasó a la noche? ¿Se habrá levantado? ¿Se habrá caído? ¿Habrá pasado algo que no me dijo? Bueno, me lleva al pediatra, me revisan, nadie entiende por qué estoy renga, me hacen todo tipo de estudios, que placas, que esto, que resonancias, no sé, no me acuerdo qué estudios había cuando yo era chiquita, pero me hacen todo tipo de estudios para ver qué me pasaba a nivel óseo, a nivel muscular, y nada, no tenía absolutamente nada, no había razón por la cual yo esté renga, pero ya llevaba bastantes días renga. Entonces el pediatra se le ocurre, se le prende la lamparita y le dice a mi mamá, ¿quién camina así en tu casa? Mi mamá dice, mi suegro. Su suegro, mi abuelo, acababa de fallecer. Y mi forma de tramitar ese duelo, esa pérdida, ese cambio, fue adquiriendo su forma de caminar. Fue mi forma de atravesarlo, mi forma de digerirlo. Entonces adopté su forma de caminar y tal vez era mi forma de llevarlo conmigo. Después de escuchar todo esto, me imagino que lo primero que viene a su mente es, ¿podemos hacerle un monumento a tus papás? Y yo les contestaría, bueno, primero y principal, la que más merece ese monumento es mi mamá, que es la que tenía que lidiar a diario con todo esto, ¿sí? Porque ustedes deben estar pensando, ¿cómo hizo tu mamá para no matarte? ¿Cómo hizo tu mamá para no decirte, te comes el puré así y dejas de romper las pelotas? Te vestís así y listo, te vas a poner este pullover y ya, dejá de joder, ¿sí? O vas a los cumpleaños porque todos tus compañeritos van, y si todos tus compañeritos van, vos vas al cumpleaños y no jodes más. No, jamás pasó eso en mi casa. Mi mamá jamás me obligó a hacer o a hacer algo que yo no era. Jamás me obligó a tener que sentir
algo que yo no estaba sintiendo. Mi mamá no tiene ningún tipo de conocimiento de psicología, pero actuó de la manera en que hay que actuar en estos casos. Yo nací en el año 1980 y en el año 1989 Elaine Aron sacó el primer artículo sobre alta sensibilidad. Imagínense que esto es algo que no se conocía y me arriesgo a decir que hoy en día tampoco se conoce. Esta psicóloga era estadounidense. Hasta que eso llegó a Argentina, pasó mucho tiempo. Estoy rodeada de psicólogos y psicólogas amigas. Mi hermana es psicóloga y les puedo asegurar que esto es algo que no se conoce, que mucha gente no sabe que existe. Mi mamá actuó de la manera en que tendría que haber actuado si hubiese sabido que en realidad no tenía una hija hincha pelota, no tenía una hija histérica, no tenía una hija quisquillosa, tenía una hija altamente sensible. Hoy entiendo, hoy comprendo, luego de muchos años de desconcierto, de rechazo hacia mí misma por no ser como los demás, muchos años de forzarme a ser como mis compañeros, como mis amigos, a pesar de que no me salía con naturalidad. Luego de muchos años de llanto, de desconcierto, de desconsuelo, de no poder expresar la forma que yo tenía de sentir, de analizar, de vivir, luego de todo ese tiempo de estudio, de mucha lectura, puedo entender que todo esto que yo hacía sin saberlo tiene su nombre propio y forma parte de las características de los niños y niñas altamente sensibles. Y por qué no, de los adultos altamente sensibles, porque muchas de esas cosas fueron cambiando y otras cosas aún siguen estando en mí y tengo que seguir trabajándolas. El hecho de que yo haya sido muda en el jardín y no haya sido muda en mi casa, no era ningún trastorno del lenguaje, como podía pensarse. A mí también me llevaban a la psicóloga a ver por qué no hablaba, por qué no podía abrir la boca. Y a veces se malinterpretaba esto o se diagnosticaba mal. En realidad se trataba de un mutismo selectivo. Yo seleccionaba en qué contextos era muda y en qué contextos no. Claramente, en casa en que yo me sentía comprendida y respetada, yo podía hablar y decir, no quiero hacer esto, me pica esto, me molesta esto, quiero esto, no quiero esto. Pero yo en un contexto que yo consideraba hostil, como en ese momento era el jardín, la primaria, la secundaria, lo que sea, yo no podía expresarme con la misma naturalidad con la que me expresaba en mi casa. A veces ni siquiera podía hacerlo y me convertía en muda literal. Luego con el tiempo empecé a notar que en realidad podía hablar de ciertas cosas siempre y cuando esas cosas no movilizaran emociones. O sea, te podía contar chistes, te podía contar lo que había hecho en el día, te podía contar un montón de cosas, pero no te podía contar, por ejemplo, cómo me sentía. Eso no podía hacerlo. Hoy entiendo que eso se llama alexitimia. La definición de alexitimia es mucho más amplia, es una dificultad para sentir, interpretar emociones o expresar emociones. Yo nunca tuve ningún tipo de dificultad para sentir o interpretar las emociones. Yo lo sentía con mucha intensidad y sabía perfectamente lo que eso significaba. Lo que no podía hacer era expresarlo. Mi dificultad radicaba en la imposibilidad de expresar, de comunicarle a un otro lo que yo estaba sintiendo. Solo se lo comunicaba a mi amigo invisible, que me acompañó muchos años de mi infancia. Entonces, en estos casos no hay que forzar a que el nene hable. El nene va a hablar cuando haya desarrollado dentro suyo esa confianza, cuando haya vencido ese miedo a ser rechazado por su forma de pensar o sentir,
cuando haya convertido ese ambiente hostil en un terreno seguro donde pueda ser sin ser juzgado. La dificultad para vestirme se debía a una alta sensibilidad en lo que es el roce o la presión de algunas prendas de vestir. La gente altamente sensible tiene una corporalidad muy sensible. Somos muy sensibles al tacto y a todo lo que nos toca. Entonces, si hay una textura que nos resultaba desagradable al tacto, no podíamos usar la prenda que estaba hecha, confeccionada con esa tela. También somos muy sensibles a la presión que ejerce esa ropa en nuestro cuerpo, por lo tanto, medias apretadas, elásticos muy fuertes, pantalones que nos aprietan, costuras que se nos incrustan, es demasiado, debido a que nuestra sensibilidad corporal es mucho más alta que la media. Entonces somos muy sutiles al tacto. Y lo que a alguien le puede parecer un abrazo normal, a nosotros a veces nos resulta demasiado apretado, o algo que, no sé, alguien le hace en chiste, un golpecito en el brazo, nosotros al otro día nos levantamos con un moretón, nos pica un mosquito y listo, ya está, tenemos una reacción alérgica, una roncha de este tamaño en el brazo. Porque, como les contaba anteriormente, nuestra sensibilidad es mucho más alta. El tema de los ruidos está totalmente asociado a la alta sensibilidad también, ¿sí? Lo mismo sufren todos los niños del espectro autista. Son muy sensibles a los ruidos. Tenemos que desarrollar hoy en día esa conciencia, como se está desarrollando con los animales, también desarrollar esa conciencia de que hay cierto tipo de seres humanos que esos ruidos les resultan muy perturbadores, intolerables, y tenemos que aprender a ir midiendo y regulando esas intensidades sonoras, respetando la diversidad. Con respecto a la comida, todo lo que yo hacía inconscientemente, sin saberlo, se llama selectividad alimentaria. ¿De qué se trata? Se trata de sentir rechazo por ciertos alimentos debido a su color, sabor, olor, textura o la forma en que están presentados en el plato. Pueden leer y escuchar muchísimo sobre esto. Le pasa a muchos niños que tienen una dieta muy acotada, ¿sí? A tal punto que puede pasar que coman solamente alimentos de un color. Por ejemplo, comen solamente cosas blancas. Me acuerdo cuando mi sobrina Paz era muy chiquita. Mi sobrina se llama Paz y es super Paz, como su tía. Fue cuando mi sobrina fue a la playa por primera vez. Entonces mi hermana le prepara papas cortaditas todas en cuadradito, huevos, que cuando los cortaba tan chiquititos se separaba la clara de la yema, huevo duro, zanahoria y arvejitas. Le da el tarrito, qué sé yo, y nosotros nos ponemos a charlar, tomar sol, hacer otras cosas mientras ella come. Y nosotros la veíamos como muy concentrada con su tenedorcito. Estamos hablando de una nena de 2 años, con su tenedorcito ahí pinchando las cositas, comía, que esto, que el otro. No le dimos mucha bola porque estábamos con mi hermana concentradas en otra cosa. Cuando termina, le dice a mi hermana, toma, mamá, como diciendo, ya terminé. Cuando mi hermana agarra el tupper, no lo puede creer, porque había en un costadito del tupper exactamente todas las zanahorias, del huevo la parte de la yema y todas las arvejitas. Y no quedaba en el tuppercito absolutamente ninguna papa y ninguna clara de huevo. Mi sobrina se había comido solamente las cosas blancas y había dejado todo lo de color de lado. Yo ese tipo de disección lo hacía también con la comida. Mi mamá siempre decía, mi hija no come, hace biopsias a las comidas. Porque yo, por ejemplo, si comía una milanesa, detectaba dentro de la milanesa si había grasa, una avenita, perdón, estoy diciendo cosas re asquerosas, me resultan re asquerosas, pero
una venita, a veces de la venita salía sangre, o un pedacito de carne de otro color. Entonces yo sabía que, por ejemplo, todo el costadito de las milanesas solía haber como una capita de grasa, que es como una fascia, como una... no sé cómo decirles, como una telita que recubre la carne. Entonces yo ya agarraba la milanesa y ya todo el bordecito se lo sacaba. Me empezaba a cortar, y no es que cortaba y mandaba a la boca, sino que cortaba y pispeaba. Llegaba a ver una venita, hacía la ruta de la avena. O sea, yo sabía que la avenita arrancaba acá, entonces seguramente que esta había doblado para acá. Entonces iba con el cuchillo cortando, haciendo la ruta de la avena hasta que podía sacarla de la milanesa y comer el resto de las cosas. Imagínense que después de hacer toda esa disección a la milanesa, de una milanesa, yo terminaba comiendo un cuarto de milanesa y el resto quedaba ahí en el plato. Así que todos estos comportamientos que les cuento por ahí de otros chicos que tenían esa sensibilidad, que a mí no me pasaba de comer alimentos solo blancos, pero me pasaba con otras cosas. Y con respecto a los tics, en esa época mi mamá me decía, esta chica la tengo que llevar a la psicóloga, a la psiquiátrica, a la psiquiatra, no sé, que la mediquen, cómo puede ser que esté constantemente con esos tics. Bueno, en realidad no tenían que llevarme a ninguna psicóloga ni a ninguna psiquiatra. Hoy en día todo el tema de los tics está muy estudiado en todo lo que es la investigación en altas capacidades, alta sensibilidad y todo el espectro autista. Se conocen como estereotipias. Son movimientos involuntarios que se repiten idénticamente en cada ejecución, que tienen el objetivo de regular el nivel de estrés de la persona que los ejecuta, ¿sí? Por lo tanto, son totalmente bienvenidos. No hay que hacer que el chico deje de hacer esos movimientos porque es lo que lo está ayudando a regular, a administrar el estrés que está pasando, ¿sí? Uno puede decir, pero ¿qué estrés va a tener este pibe si va a la escuela y se la pasa todo el día jugando a los jueguitos y nada más? ¿Sí? Bueno, el estrés no es trabajar 12 horas con un jefe que te caga pedos. El estrés es no poder comunicar lo que querés comunicar. El estrés es que te pregunten algo y vos no te animes a responder. El estrés es no poder administrar bien los cambios. El estrés es se murió mi abuelo y no puedo expresar lo que estoy sintiendo. El estrés es un montón de cosas y los chicos viven muchísimo estrés a diario, a pesar de que no tengan que salir a trabajar ni tengan jefes tortuosos. Entonces, los tics son el mecanismo que el cuerpo encontró para poder regular el nivel de estrés. Entonces, son por demás bienvenidos y jamás hay que hacer algo para que ese tic deje de estar. Tiene su función específica, para esa persona es totalmente funcional. Después de haber escuchado toda esta historia, creo que deben estar pensando un montón sobre si a ustedes les pasaban estas cosas o si conocen a alguien que se maneje de esta manera o tenga este tipo de comportamientos. Lo que puedo decirles hoy de grande es que todo eso se aprende a manejar. Todo se aprende a manejar. Y nunca hay que forzar a un chico que está teniendo estos comportamientos para que sea como los demás. Que sea como el primito que no hace escándalo para comer, como el vecinito que se pone cualquier ropa y no le pasa nada, o como el compañerito del jardín que va a todos los cumpleaños sin hacer berrinche, ¿sí? Hay que respetar las diferencias, hay que respetar la diversidad, la neurodiversidad, entender que no todos somos iguales, no todos pensamos de la misma manera, no todos sentimos de la misma manera. Eso es súper importante, que podamos deconstruir y construir algo mucho más sano, ¿sí? Alejado del rechazo, alejado de la crítica, alejado de la comparación, con mucho más aceptación y con mucho más amor. La muda está hoy acá hablando frente a todos ustedes. La niñita que quería huir del mundo, desaparecer del mundo, hoy está acá haciéndose más visible que nunca.
La niñita que no comía nada, hoy no para de comer. Y si no, sigan mis historias de mi Instagram personal y estoy siempre comiendo. Todo se aprende a gestionar. Ahora el video sería extremadamente largo si yo les pongo ejemplos de cómo hice, si me pongo a contar cómo es que yo lo gestioné. Me llevó mucho trabajo, me llevó mucha paciencia, me llevó mucha reflexión, indagación, introspección, mucho llanto, mucho estudio, mucho análisis. Logré hacerlo, logré atravesar todas esas cosas que en un momento eran trabas. Logré ir puliéndolas de a poquito. Hay cosas que aún las siento, hay cosas que aún me siguen poniendo nerviosa cuando estoy en una situación que desconozco o estoy con una persona nueva que no conozco y no sé cómo va a reaccionar, no sé cómo me va a ver, cómo me va a interpretar. Aún me moviliza unos nervios, una introspección, pero lo puedo manejar de otra forma porque me acepto, no rechazo eso. Lo acepto, lo entiendo, sé que necesito mi tiempo a veces para procesar cosas que otras personas las procesan mucho más rápido, pero con comprensión, con aceptación, con amor, todo se puede pulir, cualquier comportamiento se puede modificar. Entonces, si están ahí sintiendo que les pasan un montón de estas cosas que les digo, que no saben cómo manejarlas, que no saben qué hacer, que no saben cómo cambiarlas, sepan que sí se puede cambiar. Sí se puede modificar y sí podemos vivir en este mundo que muchas veces nos fue hostil y desconocido en total armonía con el resto de las personas que lo habitan. Gracias por haber escuchado mi historia. Soy Magia, María Jimena Alonso es mi nombre. Todos los lunes a las 20 los encuentro acá. Si este video les ha sido de utilidad, los ayudó a reflexionar, a entenderse, a deconstruirse y a construir una mejor versión de ustedes mismos, les agradezco que se suscriban a mi canal para estar atento a todas las novedades sobre el nuevo material que voy a ir subiendo. Les mando un beso enorme, gracias por estar acá escuchándome. ¡Mua! Les deseo un hermoso día, una hermosa jornada y una hermosa vida.